Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la carta escrita para los Hebreos, en el capítulo 10. El versículo que vamos a estar leyendo es... Vamos a leer del 25, 10:25, para seguir con la transición del hoy. Dice entonces... Esta es una carta escrita a hebreos cristianos, reforzando su fe porque se estaban influenciando con los hebreos incrédulos. Entonces por eso el autor toca fuertemente estos temas para que ellos se fortalezcan en lo que han creído en el nuevo pacto y no se mezcle o sean influenciados por los otros hebreos. Es más, que ellos influyan a los otros. 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Bien, el congregarse para estos hebreos era importante, porque necesitaban fortalecer lo que han creído. ¿Quién es Cristo? El sumo sacerdote. ¿Qué era el sacrificio que hizo? Porque si ellos creían, pero no tenían una fe firme, al conversar con otro hebreo, porque habían fechas donde tenían que viajar a Jerusalén. Entonces un hebreo le puede decir, ¿y por qué ya no vas a Jerusalén llevar tu animal a sacrificar? Y si no tiene un conocimiento firme acerca de Cristo, el otro hebreo incrédulo le va a decir, no, si Jesús no es el Mesías. No es el Mesías. Tenemos que seguir. Y entonces el otro se ve influenciado. Pero ¿qué pasa con uno que está firme? Empieza a decir, no, Jesucristo es el sacrificio y el cumplimiento. Busquemos los salmos. Busquemos en el Pentateuco. Deuteronomio. Moisés habló de él. Los salmos hablan de él. Isaías. Entonces es un hebreo preparado, con conocimiento, con fe, que puede mostrar lo que él cree con las escrituras. Y esto se iba a llevar a cabo al juntarse con otros cristianos como dice, a exhortarse. El versículo anterior habla igual de esta comunión. El congregarse, entonces, el punto aquí de congregarse, el autor de Hebreo le pide a estos hermanos hebreos cristianos, es que puedan estar en comunión para fortalecer la fe. Para cuando estén en contacto con otros hebreos, puedan ser firmes y fuertes y pasar esa prueba. Porque los hebreos cristianos eran mal vistos por los otros hebreos, porque no creían en el Mesías. Y este congregarse no se limita solamente lo que es el templo o el edificio o el lugar, porque el congregarse somos nosotros que nos juntamos. Podríamos decir, ahorita estamos en congregación, porque nos hemos reunido. Si una familia visita a otra familia en su casa y empiezan a compartir de la verdad, están ejecutando congregación, porque se están alimentando en la fe. No solamente la congregación se limita al día domingo, sino también en la familia. O cuando alguien encuentra a otro hermano en la calle, se saludan y empiezan a conversar, a aconsejarse. Eso también es congregación. Porque son dos creyentes compartiendo la misma fe y creciendo. Esa es la congregación. Y es lo que estamos haciendo hoy. Congregarnos. Orar uno por otro. Exponer nuestras peticiones. Dar gracias.
leer su palabra. Entonces, estamos en comunión. Y esto es importante porque a veces lo limitamos solamente en las cuatro paredes. Pero la congregación es más que eso, somos nosotros en comunión y compartiendo. ¿Sí? Y es lo que tenían que hacer estos hebreos para fortalecerse. Avancemos entonces lo que es lo de hoy, porque eso lo vimos la semana pasada. Bien, el día 26 dice lo siguiente, es importante. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La comunión, el congregarse, estar con otros cristianos, ayuda a fortalecer nuestra fe y a conocer más de la verdad. Y al tener conocimiento de la verdad no tenemos excusa, porque ya somos advertidos para vivir la fe. Y en esta misma situación estaban los hebreos. Los hebreos como nación fue exhortada a través de Jesucristo. Si vemos los evangelios, él viajaba ciudad por ciudad, predicando el evangelio del reino. Luego los discípulos. Vemos en Hechos. Pedro, ¿no? Predicando a los judíos. A este que tú crucificaste, Dios lo ha hecho Señor sobre todo. Por lo tanto, que dice Pedro, arrepentíos. Y hubieron muchos que se arrepintieron, pero también hubieron muchos que no creían, como le pasó a Esteban. Esteban predicando, los mismos judíos lo mataron. Entonces, la verdad, el conocimiento fue exhortado, fue predicado a los hebreos. Entonces no tenían excusa. Y por eso el autor dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucharon, vieron los milagros, vieron el poder del Espíritu Santo, pero aún así, siguieron incrédulos. ¿Qué le espera? Está diciendo el autor. La nación hebrea, al escuchar la predicación del Mesías y luego por boca de los apóstoles, quedan en la posición de pecar voluntariamente por seguir ofreciendo sacrificio al templo y rechazar el sacrificio de Cristo. Y este es el contexto cuando él dice pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad. ¿Cuál era el pecado voluntariamente que la nación estaba haciendo? Seguir con los sacrificios de animales. Ese es el pecado voluntario que el autor, cuando lo vemos en el contexto, está tratando aquí. Porque recibieron. Jesús dijo, no, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná. El que come de mí y bebe de mi sangre tiene vida eterna, pero el que no. ¿Qué era? Era abrazar el sacrificio de Cristo. Pero la nación de Israel, recibiendo, exponiéndose la verdad, dijo, no, este no es el sacrificio, este no es el Mesías. Sigamos llevando animales, siendo advertido por el mismo Mesías y siendo advertido por los 12 apóstoles. Ellos siguieron. Entonces estaban pecando voluntariamente. El sacrificio de animal no te salva. El sacrificio de animal era por un tiempo. Una vez que llega el Mesías, ese es el sacrificio que debes abrazar. Entonces la posición de la nación hebrea en estos días
más o menos en el 66 en adelante, al 69, al 70, era esta condición: seguir ofreciendo sacrificio al templo y rechazar el sacrificio de Cristo. Por eso el autor dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. O es el Mesías o nada. No es el Mesías y los animales. No, es el Mesías o nada. Por eso, y no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no va a haber otro sacrificio en cual tú puedas creer. Es Cristo o nada. Si no es Cristo y lo rechazaste y sigues con tu distorsionar el antiguo pacto, porque los hebreos estaban distorsionando el antiguo pacto, entonces te espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque todo aquel que está contra Cristo, contra la palabra, es un adversario de Dios. Entonces, importante, ¿no? Importante de abrazar la verdad y creer en ella firmemente y crecer. Porque la nación hebrea en su totalidad no estaban creciendo, estaban deshonrando a Dios por seguir ofreciendo sacrificio de animales al templo cuando esto ya había caducado. Avancemos. Dice: el sacrificio de animal era temporal. Ya lo habíamos visto, ¿no? Y tendría su fin en la venida de Cristo. Esta obediencia habría acabado. ¿Cuál obediencia? En cuanto a llevar el animal al templo. Ya al llegar el Mesías, el sacrificio de Cristo, entonces esta obediencia se acaba de llevar animales. Y seguir obedeciéndola es pecar y corromper los límites que Dios colocó. Porque el sacrificio animal Dios lo ordenó, pero Dios colocó también su límite. ¿Hasta dónde? Entonces, seguir obedeciéndola en los días de los hebreos después de Cristo, en el 65, era pecar. Era pecar y corromper los límites de Dios. La verdad fue anunciada a las familias hebreas. El nuevo pacto ya había sido inaugurado por la sangre de Cristo. Recordemos en la cena del Señor, cuando le dice a los discípulos: y esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, porque yo soy el Cordero. Pero no hicieron caso, siguieron dando vida a las sombras y figuras ya caducadas. Apostasía. Aquel que no está en Cristo no tiene sacrificio por sus pecados, es lo que está diciendo el autor. El tal es un adversario, peca al rebelarse ante Cristo, y no hay otro sacrificio, solo queda un horrendo castigo. Por eso la predicación es: arrepentidos y convertidos. Debes pasar de tu rebelión a tu sometimiento a Cristo. Dejar tu mente propia, egoísta, a llevar tu mente cautiva a Cristo. Y eso es lo que hemos vivido nosotros, ¿no? La transformación que Dios hizo con cada uno de nosotros. Estando rebeldes, Él nos transforma. Pero ¿qué pasa con aquellos que siguen así? Entonces el autor dice, es bien claro, solo queda un horrendo castigo. Y es lo que Israel iba a sufrir como nación, sobre todo Jerusalén. Jerusalén y el templo iba a sufrir algo muy fuerte que se aproximaban. Por eso leíamos, ¿no?, el 25, porque el día se acerca. Y Dios iba a visitar
a la nación de Israel con juicio. Con juicio. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? Cuando hay un caso de un delito de pena de muerte, ¿qué se hacía? Tenía que haber testigos. Se llevaba a los testigos a los jueces y los testigos eran de verdad correctos, había un verdadero procedimiento y se hallaba culpable de verdad, entonces se ejecutaba. Ya sea pecado de violación, pecado de secuestro o de asesinato. Si una persona asesinó a otro, están los testigos, está la evidencia, entonces pena de muerte. Y dice el autor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuánto más entonces va a merecer aquel que pisoteare, dice, a Cristo, resistiera al Espíritu de gracia y tuviera por inmunda, ¿qué cosa? Todo eso va conectado con los sacrificios. Ese es el pecado voluntario que Israel estaba haciendo. Ellos prefirieron seguir con la sangre de animal y rechazar la sangre del Mesías. Y al hacer esto estaban entonces tomando el sacrificio de Cristo como inmundo. Por eso era fuerte la rebeldía de Israel en ese tiempo. En los días de Jesús hasta la caída del templo. Vamos a... Entonces, el hebreo que llevaba a su animal a sacrificar, que miraba al templo como la presencia de Dios y reconocía al sumo sacerdote como autoridad, negaba el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque llevaba animal a sacrificar, cuando ya se había ejecutado el sacrificio de Cristo. Negaba la deidad de Cristo al reconocer al templo como la presencia de Dios. Recordemos que Cristo dijo, ¿no? Hay uno mayor aquí que el templo. El templo destruiré, dice, pero en 3 días. ¿Y hablaba de quién? De él. Él era el verdadero templo. Entonces, el judío al conocer, porque eso lo dijo Jesús, a los fariseos, a los hebreos, se los dijo claramente. Entonces, al mirar al templo, los judíos en esos días, como la presencia de Dios, entonces estaban negando la deidad de Cristo, el verdadero templo. Reconocían al sumo sacerdote como autoridad. Entonces estaban negando el sacerdocio de Cristo. Y precisamente son los 3 temas que el autor ha tocado en toda la carta. Cuando empezamos, ¿no? Empezamos por los sacrificios también, por el sacerdocio de Cristo. Estuvimos hablando sobre el sacerdocio de Melquisedec, que es mayor que el sacerdocio de Aarón. Sobre la deidad de Cristo también tocamos. Sobre el templo, que Cristo es el tabernáculo, como dice Juan, que habitó con nosotros. Y son los 3 pecados voluntarios que el Israel incrédulo estaba haciendo, que se suponía que era el pueblo de Dios. Estas acciones el autor lo llama pisotear al Hijo de Dios, tomar por inmunda la sangre del pacto,
y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Apostasía. Apostasía al rechazar al Mesías y seguir, según ellos, en lo que estaba bien. Hebreos 10:31. ¿Qué pasa con estos hebreos? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la ley de Moisés, 2 testigos son correctos, ok. Mataste a una persona, pena de muerte. Y se tenía la visión de que el que moría iba directo a ser juzgado por Dios. Y el autor dice eso, ¿cuánto más va a ser juzgado por Dios aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso dice, suya es su venganza. Dele la venganza. Entonces Israel seguía en incredulidad. Antes que viniera la destrucción del templo, hubieron muchas manifestaciones que Dios advirtió también sobrenaturalmente. En el 65, en unas fiestas judías, hubo una luz muy fuerte que alumbró por media hora. Josefo dice, esa era una advertencia, que venían cosas malas. Josefo es un historiador. Pero los que discernían sabían que venía. No, los que mentían decían que venían cosas buenas para Israel. También, antes de la caída del templo, el templo tenía varias puertas, entradas. Y eran puertas pesadas, grandes. Dice que en una noche una puerta se abrió sola. Y todos quedaron sorprendidos. Decían, lo que discernían y sabían, esto era que Dios estaba dejando a Israel. Pero lo pasaron por alto, seguían. También los ruidos que se escucharon. Josefo escribe también, y hubieron testigos que antes de la caída de Jerusalén dice que los cielos se escuchaban como ejércitos, gritos, caballería. Dios le estaba anunciando, arrepiéntanse, viene destrucción. Pero no hicieron caso. Había también un judío que se llamaba Jesús, no el Mesías, otra persona judía, que también gritaba, decía, no recuerdo las palabras que él decía, pero decía, juicio a Israel, juicio a Israel. Y los escribas se enojaban, de tal punto que lo castigaron. Pero lo que decía este judío era verdad, venía juicio. Y Israel no creía. Estaban ciegos. Y eso lo escribe Josefo, un historiador judío, que dice, estábamos ciegos. Estábamos ciegos a lo que se venía. Los judíos se habían entregado completamente a la apostasía. Acá estoy citando a David Shilton. Por lo que ni la bondad de Dios ni su ira lograron apartarles de su error. Más bien, como relata Josefo, hasta el fin, después de la hambruna, los asesinatos en masa, el canibalismo, la crucifixión de sus conciudadanos judíos que llegaron a 500 por día. Los judíos siguieron escuchando los adversarios lunáticos de los falsos profetas que le aseguraban libertad y victoria.
Cuando la ciudad fue rodeada y no pudieron recoger las hierbas, algunas personas tuvieron tanto hambre que buscaban en las alcantarillas comunes y los viejos montones de estiércol de ganado, y comieron del estiércol que encontraron allí. Y lo que antes ni pudieron mirar, ahora llegó a ser su comida. Al oír esto, los romanos se compadecieron de los hambrientos. Sin embargo, los mismos rebeldes que lo vieron no se arrepintieron, sino que dejaron que esa misma hambre les sobrevinieran también, porque estaban enceguecidos por la ruina que se aproximaba a la ciudad y a ellos mismos. Citando a David Chilton. Judea sería convertido en desierto, los israelitas serían asesinados y esclavizados, y el templo sería arrasado, sin quedar piedra sobre piedra. Por eso el autor escribe antes de este suceso y le advierte: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios advertía a su pueblo: creed en el Hijo, arrepentido. Pasaron los años y seguían en incredulidad. Por eso el autor, era importante para él alentar a los creyentes hebreos a congregarse, a juntarse entre ellos en familia, a fortalecer la fe y a rescatar a los hebreos que estaban enceguecidos, como decía Josefo. Estábamos ciegos, estábamos en plena apostasía contra Dios. Entonces la ciudad cae en el 70. Cae el templo, cae esto, y ya no se ofrece más sacrificio hasta el día de hoy. Porque ¿cuál era el pecado de Israel? Negar a Cristo y confiar en los animales, en el templo y en el sacerdote como hombre. Cuando eso era importante en el antiguo pacto, para su transición al nuevo pacto. Porque eran sombra y figura que mostraban a Cristo. Una vez llegando a Cristo teníamos que abrazar a Él. Pero el pueblo del pacto en ese día lo hizo a un lado y siguió con lo que ya había caducado. En cuanto a las leyes ceremoniales estamos hablando. ¿Y qué de nosotros? Hubo juicio en Israel. Y cuando leemos Josefo y los juicios que hubo en Jerusalén, es como leer las maldiciones del pacto. Cuando buscamos en Deuteronomio sobre las maldiciones del pacto, ahí Dios describe cómo van a ser. Y es lo que pasó. Nosotros estamos en Cristo, pero es la misma advertencia que nos hace a nosotros. ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos realmente en Cristo? ¿Santificados? ¿Vivificados? ¿Cristo es nuestro sacrificio que nos perdonó? ¿Que pagó? Sí, en Él debemos abrazar. Y en Él debemos ejercitar nuestra mente para que en la hora de la prueba no seamos tentados de negar o de apostatar, sino con una fe firme a leer las Escrituras, a compartir con otros cristianos, a fortalecerse en la verdad, los otros sean influenciados por nuestro vivir y ellos caigan en arrepentimiento y no al revés nosotros en apostasía. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros, mis hermanos. Creed en Él y perseverar en la fe. Vamos a dejarlo hasta el capítulo 10 todavía.
en el versículo 31. Ahí quedamos para continuar el próximo domingo. Pero esta es la aplicación. Vemos la aplicación en el contexto en ello, y en la situación, en el contexto de ello, y cómo aplica a nosotros también. ¿Sí? Porque la nación de Chile también anda en incredulidad. Y cuando hay incredulidad, hay esclavitud. Hay juicio. Pero ahí donde el remanente, la iglesia, debe estar firme en la fe y no caer en las ideologías o los pensamientos de los humanistas, sino al contrario, fortalecer nuestra fe, influenciar y rescatar con la verdad, con nuestro testimonio, con nuestro pensar, nuestro modo de criticar, de nuestro modo de discernir, definir la moral como Dios la define, el bien y el mal. Cristo es la salvación, no hay otro camino. Entonces nos fortalecemos y influenciamos y rescatamos a personas de la esclavitud que hoy en día están. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por la advertencia, Señor, que vemos. Israel estaba en una condición de apostasía, Señor, al tener por inmunda la sangre de tu Hijo. Un fuerte pecado, Señor. Un pecado voluntario, porque llegó el nuevo el pacto. Fue anunciado el pacto por Cristo y por sus discípulos, en todo Israel y fuera de Israel. Pero nosotros no queremos estar en esa posición, Señor, de recibir la verdad e ignorarla. Queremos estar en la posición, Señor, de abrazar esa verdad y amarla, reflejando en nuestras vidas. Porque es la verdad la que nos libera, nos transforma. De no tener, Señor, una vida, Señor, insegura, Señor, segura en Cristo. De no apostatar, sino de crecer más para influenciar a más. Sabemos, Señor, que las naciones hoy sufren, y sufren por su rebeldía, porque horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Las naciones son advertidas, Señor, y pedimos arrepentimiento, el arrepentimiento que necesitamos como nación, como iglesia, como pueblo tuyo, como Daniel oró, o como Nehemías. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y levántanos como un pueblo que te ama, que no se va en pos de otros ídolos. Así necesitamos, Señor, que la nación y la iglesia se arrodille ante ti, y que muchos tan debilitados se fortalezcan. Los que se han debilitado, se han alejado por problemas o por diferentes, se fortalezcan y vuelvan a la verdad, si es que están en el Hijo, o si no, una horrenda expectación les va a llegar. Queremos, Señor, seguir adelante, Señor, en tus bendiciones, en obediencia a ti, en abrazar ese amor tan grande, Señor, que nos diste en el Hijo, nuestro Salvador y Señor. En Él estamos. En Él estamos. Y en todo lugar que estemos, en Él estamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor, oramos. Amén.